La historia de los judíos se divide en etapas basadas en hechos bíblicos que se entrelazan con hechos arqueológicos registrados, por lo que se vuelve difusa la línea entre la leyenda y los acontecimientos históricos. Tenemos la era bíblica, el periodo del Segundo Templo, el dominio romano, el dominio extranjero, el dominio británico y por último el actual Estado de Israel. Los primeros periodos de la historia de los judíos coinciden con aquella del creciente fértil, que en la actualidad sus áreas pertenecen a los actuales territorios de Egipto, Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza y Líbano. Comienza con tribus que ocuparon el área comprendida entre los ríos Nilo en el oeste y el Tigris y Éufrates en el este, rodeado por los imperios de Egipto y Babilonia y por el desierto de Arabia y las montañas de Asia Menor está la tierra de Canaán, tierra prometida. Los restos arqueológicos más antiguos de la civilización israelita se fechan entre los siglos 12 y 10 a.C., y el nombre Israel se menciona por primera vez en el 1209 a.C. En el siglo 10 a.C., que dura de 1000 al 901 a.C., el reino de Israel se convirtió en una potencia regional hasta su conquista por el imperio asirio en el año 722 a.C. El reino de Judá, situado al sur de Israel, surgió alrededor del siglo IX u VIII a.C. y tras ser un reino independiente se convirtió en un estado clientelar primero del imperio asirio y después del imperio babilónico. Cuando los israelitas se levantaron contra la dominación babilonia, el imperio babilonio conquistó y destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó a los judíos al exilio en los que se conoce como el cautiverio de Babilonia. Los judíos de todo el mundo se consideran descendientes de los antiguos israelitas y de los hebreos, remontando su origen al patriarca Abraham. La tradición judía sostiene que el origen de los israelitas está en los 12 hijos de Jacob que se trasladaron a Egipto, donde sus descendientes se constituyeron en 12 tribus. Ellas fueron esclavizadas durante el reinado de un faraón de Egipto. En la tradición judía, la liberación de los hijos de Israel de Egipto y los sucesos del Éxodo, cuando eran conducidos por Moisés hacia la tierra prometida, marcan de modo decisivo la formación del pueblo israelita. Dado que la Biblia indica específicamente que los israelitas partieron de la ciudad llamada Ramesés y hacia Sucot, 30 ciudades que son datadas en el siglo VIII antes de la Era Común, durante el periodo en que Ramsés II gobernaba Egipto. En el campo de la investigación se considera que el éxodo aconteció en el año 1250 a.C. A partir del año 70 después de Cristo comienza la dispersión, lo que los judíos denominan el galut, término más duro aún que la diáspora porque significa dispersión, desarraigo y aislamiento. Por esto el pueblo judío se puede considerar un pueblo que siempre ha vivido en una cierta inseguridad. Es un pueblo errante sin fronteras claras y que por eso siempre ha tenido una mentalidad de pioneros e innovadores. Han estado durante muchos siglos en un continuo movimiento, buscando siempre nuevas tierras donde asentarse desde que salieron de la zona que ocupaban en el siglo I. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas contenidas en la Torá, también llamado Pentateuco, compuesto, como su nombre lo indica, por 5 libros. El término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea. Los israelitas suelen denominarla Tanaj, que es un acrónimo para asignar a los 24 libros de la Biblia hebrea, acrónimo formado por 3 consonantes, que son las iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea. T de Torá, Pentateuco, N de Nebim, profetas, J de Ketubim o escritos. El Tanaj constituye los 24 libros de la Biblia hebrea, aquellos que, junto a otros libros, los cristianos denominan Antiguo Testamento. Para diferencia de este, no está ordenado cronológicamente. Torá. El Pentateuco Torá comprende los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y de la Biblia en conjunto. Tenemos el libro de Génesis, llamado también Bereshit, que trata sobre el origen y la historia del mundo hasta los patriarcas del pueblo judío, incluyendo las vidas de ellos, e igualmente trata sobre el desarrollo espiritual del pueblo judío hasta la era de la esclavitud en Egipto. El libro de Éxodo o Shemot incluye el relato de la esclavitud judía, el ascenso de Moshe al rol de líder, los eventos del Éxodo y los primeros meses en el desierto del Sinaí. El libro de Levítico, Baikra, es llamado así por la tribu de los levitas de la cual surgió el sacerdocio judío, los Kohanim. Ellos ayudaban con el servicio del tabernáculo, que fue el santuario construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí.
y el mantenimiento del mismo. El tema principal de este libro son los Kohanim, descendientes de Aarón, el hermano de Moshe, quienes realizaban el servicio en el templo. La tradición judía se suele referir a este libro como Torah Kohanim o las leyes de los sacerdotes. El libro de Números, también llamado Bamidbar, se llama así porque parte con un censo de la población judía en el desierto. En hebreo este libro se conoce como Bamidbar, en el desierto, porque relata la mayor parte de los 40 años durante los cuales el pueblo judío deambuló por el desierto. El libro de Deuteronomio o Devarim es una reiteración de muchos de los conceptos de los libros anteriores. Este libro cubre los últimos 36 días de la vida de Moisés y termina con el relato de su muerte, momento en el cual la siguiente generación de judíos ya estaba preparada para entrar a la tierra de Israel bajo el nuevo liderazgo de Yehoshua. Nevim. Los profetas o Nevim son dos secciones: los profetas anteriores, que retratan de Josué, jueces, Samuel y reyes, con una interpretación de la historia de Israel, continuación del Pentateuco desde la entrada en Canaán después del éxodo de Egipto hasta la cautividad de Babilonia, en el año 586 a.C. La otra sección son los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores como Miqueas y Zacarías, que son un conjunto de obras que abraza un arco desde el siglo VIII al V a.C. Ketuvim. La tercera parte son los escritos Ketuvim, del término hebreo escritos, describe el carácter de miscelánea de esta colección. Contienen escritos muy diversos como poesía, literatura sapiencial y libros históricos. 5 de estos libros forman los 5 rollos Megilot, leídos en las fiestas anuales de la sinagoga. Durante miles de años la gente creyó que Moisés había escrito los 5 libros del Pentateuco. Incluso el Talmud lo indica de manera expresa. Pero no pudo haber sido así, indican los académicos. Esta deducción se basa en 4 características que se repiten en la Torá. Primero, difiere en gran medida el lenguaje usado en las distintas secciones. Segundo, hay una ideología variable. Tercero, hay contradicciones en la narrativa. Y cuarto, es extraño que en parte el texto sea repetitivo sin motivo aparente, lo cual señala que se incluyeron 2 versiones de una misma historia. A los académicos alemanes dirigidos por Julius Wellhausen, quien fue académico bíblico alemán mejor conocido por su análisis de la escritura y datación del Pentateuco, se les ocurrió la hipótesis documental, la cual sostiene que el Pentateuco fue compilado a partir de 4 libros que se habían perdido hace mucho tiempo, los cuales fueron unidos por un editor apodado redactor. Los académicos le dieron un nombre a cada uno de estos 4 libros o escritores: el yavista, el elogista, los escritores sacerdotales y el deuteronomista. El yavista se caracterizó por usar el tetragramaton o Yahvé como el nombre de Dios. Los escritores elogistas, que llamaban a Dios como Elohim, eran sacerdotes israelitas. Aparentemente los escritores sacerdotales eran sacerdotes del templo de Judá, que servían en el templo de Salomón y a sus descendientes, los cuales ponían énfasis en el rito y en el sacrificio, y por lo visto también participaban en las batallas por su estatus. Y por último, pero no por eso menos importante, al deuteronomista se le denomina así porque escribió el libro del Deuteronomio.